But this is my 7th trip to El Salvador. And I was so impressed with the first trip that I just continued to come on. This is your 7th? Yeah. Este es mi 7º viaje ya a El Salvador, dice. And I met your preacher last year and his lovely wife. And she was sitting over here. I don't know where she's moved to. El año pasado conocí a su amado pastor. Where did you meet him? Sorry. He preached one Sunday. Okay. Y a su amada esposa también acá en la iglesia, dice, un domingo. And I was impressed with him. Y realmente quedé impresionado con ustedes, con la iglesia y con él, dice. This congregation is very fortunate. Esta congregación es bien afortunada. Amen. Amén. Amén. And this morning, and our schedule continues to change. I actually prepared this, and I didn't think I was going to have to use it. Y esta mañana, dice, arreglando algunas cosas, ni siquiera había, yo había preparado esto, dice, este mensaje que trae, pero él pensó que no lo iba a usar, dice. And I apologize, I'm going to have to read a lot, but Miguel is going, I've got a lot of verses too that he's going to relate to. To read it. Yes. Y dice que quiere disculparse primero porque va a leer mucho, dice. Oigan, va a usar bastante la palabra, va a haber bastantes versículos que voy a leer yo, dice. But I get in a hurry sometimes and I tend to talk faster than my interpreter can remember, and I apologize for that. Y a veces también voy a tener que hablar rápido porque tengo que completar las ideas que el intérprete tiene que decir también y también me disculpo por eso. Dice. And every time I come down here, I have an experience that stays with me. Cada vez que yo vengo a El Salvador hay una experiencia nueva que se queda conmigo. We were walking through a community yesterday and 2 people that really touched me. Ayer estábamos caminando por una comunidad acá en El Salvador y hubieron 2 personas que realmente me probaron ayer, dice. The first one was a young man, and we had been talking to him for a long time about how to be saved. Primero estaba este muchacho, dice, un muchacho con el cual nosotros estuvimos hablando por mucho tiempo acerca de cómo ser salvo, cómo recibir la salvación. And I could see that he was hesitant, okay? Y yo pude ver que él estaba dudando. And I told him, I said, I can't say the prayer for you and get you saved. But the only way you're going to get saved is to ask Jesus Christ to come into your life. Y le dije yo, si yo tuviera la oportunidad de salvarte, yo lo haría, dice, pero la única manera en que tú puedes recibir la salvación es a través de Jesucristo. Es el único que te la puede dar. And you don't get it on your good works. I said, if you fell dead right here, right now, that's your last chance. It's gone. Y no conseguís esto tampoco con buenas obras. Dice, si tuvieras que enfrentar la muerte hoy, este momento, esa sería tu última oportunidad. But I talked to the pastor after he finished his sermon, and I told him, I said, what Rick and I have picked up, we really didn't come prepared, but it's a miracle that it's going to work together, it's going to flow together. Pero esta mañana que estaba hablando con el pastor, le mencioné que lo que Rick y yo habíamos preparado no era esto, dice, y es un milagro que para nosotros es un milagro y una buena experiencia, dice, que todo lo que se ha estado hablando desde la mañana, lo que ellos trajeron ahora, esté compaginado todo, dice, porque es Dios el que trae palabra a ustedes. I'm not a preacher, and I'm really not a teacher. I don't really know what I am. The only thing I know is I love God, the Lord. I love Jesus Christ. Yo no soy un pastor, dice, no soy un predicador ni tampoco un maestro, no enseño. Yo realmente no sé qué soy, dice. Solo lo único que sé es que yo amo al Señor y que estoy feliz de estar acá frente a ustedes, dice. The topic that I have is, what is the value of having a church family? El tema que yo traigo, dice él, es ¿cuál es el valor, cuál es la importancia de tener una iglesia familia? First thing I'd like to ask you though, what is the church? The building or the people? Le voy a hacer una pregunta, esto es lo primero con lo que quiero empezar, dice, ¿qué o quién es la iglesia? ¿El templo o las personas? The people. Las personas. Amen. Amén. What is the value? What value is there to becoming like family and other believers
¿Cuál es el valor entonces o la importancia de convertirnos nosotros como familia para otras personas, a otros creyentes? In Acts 2:42, they say, and they continued steadfast in apostle doctrine and fellowship and in the breaking of bread and prayer. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. I haven't read it yet. Okay, you can read it right here. It's right here. Uh-huh. Yeah, but I'm reading from it. Okay. But I'm gonna wait for them to go there and. Oh, okay. That's fine. Okay. That's good. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Amén. 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 Y dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. This could be considered as a basic statement of church activity. They devoted themselves to the apostles, teaching, and the fellowship, and the breaking of bread, and prayer. But the Bible places importance on the church family and unity because of three reasons. Esto podría considerarse, hermanos, como una de las bases más importantes de la actividad de la iglesia. Dice Hechos 2:42, perdón, se dedicaban continuamente, dice, a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Y esto, dice, tiene un lugar especial en la Biblia y hay tres principios, hay tres razones por las cuales esto es importante dentro de la actividad de la iglesia como familia. The next verse will be 2 Timothy 3:16. Okay. A church family, we study and worship together. A church family provides consistent Bible teaching. This often comes through small groups, Bible studies, teaching, and pastor. Sunday school lessons, and so on. The church family is called to grow spiritually, spurring one another on. And look at 2 Timothy 3:16. Amén. Una de las razones, la primera razón, mejor dicho, por la cual, o cuál es la importancia de que la iglesia se convierta en una familia para nosotros, no solamente para nosotros como creyentes, sino para los perdidos también. La primera es que nosotros estudiamos la palabra de Dios juntos. We can also honor God through our worship service. There are unified factors that believers worship God together, whether through music, preaching, or serving. Now, let me tell you this. I just stop here. I'm gonna explain. Okay. And then we can continue. Okay. La primera razón es que nosotros estudiamos la palabra de Dios juntos. Una iglesia, familia, provee enseñanza bíblica consistente, y esto viene a través de grupos pequeños, viene a través de enseñanzas del pastor, lecciones de escuela dominical, y la iglesia familia o la iglesia como familia está llamada a crecer espiritualmente juntos. Estamos llamados también a apoyarnos y a animarnos unos con otros, y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3:16. I'm gonna read Read 2 Timothy 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Estamos viendo la primera razón por de la importancia de tener una iglesia familia. 3:16. Dice, toda escritura Okay. es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Amén. We also honor God together through worship. Otra razón por la cual hay un valor de tener una iglesia familia es que nosotros honramos a Dios a través de la adoración en conjunto. Dice. There's a unifying factor when believers worship God together, whether it's through music or preaching or serving. Hay un valor que unifica, hay un factor que unifica cuando nosotros como creyentes adoramos a Dios a través de la alabanza, a través de la predicación. Look at Psalms 34:3. Y quiero que vayamos, dice él, a Salmos 34:3. Salmos 34:3. Amén. Estamos en la segunda razón por la cual es importante tener una iglesia como familia. La primera es que nosotros estudiamos la palabra de Dios juntos y leímos 2 de Timoteo 3:16, y ahora la segunda es
que honramos a Dios o damos honor a Dios a través de adorarle a Él en conjunto. Salmos 34:4. 34:3. This verse emphasizes a call to corporate worship, glorifying the Lord with me, and let us exalt in His name together. Dice, 34:3, dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este versículo da un énfasis a una adoración en unidad, una oración como iglesia. Y, I'm sorry, no. Oh yeah, glorify. You read that? Y voy a leérselos una vez más porque dice, perdón. Number 3, right? Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Okay, go ahead. Okay. We'll go to the next Yes. verse. Next verse, we're going to look at Proverbs 27:17. Y él les dijo al principio que iba a estar usando bastante la Biblia, hermano. Vayamos a Proverbios 27:17. But also, we find accountability through worshiping together. The church provides a practical framework for accountability. Once relationships grow and friendships form, there is someone to encourage you, to rebuke you when necessary, and to rejoice with you. La tercera razón por la cual es importante tener una iglesia como familia es porque nosotros encontramos en nosotros algo que se llama responsabilidad. Somos responsables unos con otros. Nos damos cuenta, pero de dar cuentas, ¿verdad? De ser responsables en nuestra vida. Dice, la iglesia provee una enseñanza práctica para este tipo de relaciones. Una relación que crece, una amistad que crece, va a tener la oportunidad de animarse uno con otro, de traer a nuestra vida también confrontación cuando sea necesario y de regocijarse con nosotros, así como dice Proverbios 27:17. Okay. So what this tells us is iron sharpens iron. Dice, So el hierro con hierro se afila. man sharpens his ability with his friends and countenance. Y un hombre aguza a otro, dice. The ability is crucial, important in the battle to overcome sin, and the church family is great. A la hora de place enfrentar una batalla con el pecado, por ejemplo, el darnos cuenta unos con otros es importante, dice, porque usted va a estar pendiente de cuál ha sido el desarrollo o cuál ha sido el crecimiento de su hermano. And this gives you the opportunity to have someone to pray with, Y esto le trae a usted también la oportunidad de encontrar a alguien por quien orar y con quien estar orando, to talk to, para hablar también con él and to confide in. y también para ser como un confidente. If you've ever looked when just say you wanted to start walking every day to help your health, first thing they tell you is to find someone that can help you. Imaginémonos esto, dice, imagínese que usted quiera empezar a caminar todos los días por salud, ¿verdad? Lo primero que el médico le recomienda es que lo haga con alguien más, que encuentre a alguien que lo haga con usted. This gives you encouragement when you always have somebody to work with. ¿Por qué? Porque esto le trae ánimo a nuestra vida cuando tenemos a alguien a la par con quien trabajar o con quien caminar junto. A church family also, you can find support in trials. When trials come, a support system is critical. Otra razón por la cual en la iglesia familia es importante es porque encontramos soporte o encontramos ayuda en el momento de la dificultad. Cuando la dificultad viene, nosotros encontramos en nuestra iglesia el soporte que necesitamos. When you're in need, you will want your brothers and sisters in Christ to uphold you in prayer and assistance with practical needs like meals, cleaning, and child care. Cuando cualquier necesidad pasa en nuestra vida, cuando estamos en necesidad, ¿a quién buscamos? ¿A quién venimos y buscamos? A nuestros hermanos. Y lo que nosotros necesitamos de ellos es que nos ayuden en oración, que si necesitamos de algún víver, de alguna comida, nos lo den. Y eso lo encontramos en una iglesia que es como familia, que es unida. We're going to read from Galatians 6:2. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 2.
Gálatas capítulo 6, versículo 2. And Galatians 6:2 tells us, "Ye bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ." Y dice, llevad los unos, ya lo tenemos, ¿sí? Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. This verse encourages us, each one of us, to carry each other's burdens, to assist, to help, in a way that you will fulfill the law of Christ. Este versículo nos anima a cada uno de nosotros a poder cargar, dice, cargar con las cargas de otros, de nuestros hermanos, y de esta forma poder cumplir la ley de Cristo. We gain opportunities for service. The flip side of receiving support is giving it. Your call in the church is to continue, not just to receive. But when you're close to fellowship with other believers, you know when we need support in prayer, you can step in and help in practical ways. Otra razón por la cual es importante tener una iglesia como familia es que usted también obtiene una oportunidad de servir. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado? Dice, dad y recibiréis. Dice, I'm sorry, this is you call in the church. Yeah. El llamado para usted dentro de la iglesia es a contribuir, no solamente a recibir, sino también a contribuir. Cuando nosotros estamos cerca o tenemos una comunión cerca con otros creyentes, nosotros sabemos en qué podemos ayudarles a otros, dice, en oración o en cualquier otro tipo de necesidad que tengan. It also says to serve wholeheartedly, as if you are serving the Lord and not the people. También dice en Efesios 6, 7. Efesios capítulo 6, versículo 7. That wasn't Ephesians 6. Ephesians 6, 7. That was just kind of giving you an idea of what that meant. Okay. Yeah, okay, so we're down here now. Okay. Dice, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. We make disciples. There comes a time when we need to learn to feed, not just to be fed. Okay. La otra razón por la cual tener, dice, una iglesia familia es importante es porque podemos hacer discípulos, así como estaba siendo predicado en la mañana, ¿verdad? Hebrews 5:12 tells us, Hebreos capítulo 5, versículo 12 nos dice, For when for the time ye ought to be teachers, you have need that one teaches you again, which is the first principle of the oracle of God. And we become such that we need milk and not strong meat. dice Efesios 5:12, pues aunque ya deberíais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y si habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Meaning that we can encourage, we can evangelize, teach encouraging and discipleship. Our church family, all authority in heaven and on earth has been given to me. El significado de esto es que nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar, de enseñar, de animar y discipular a otros dentro de nuestra iglesia familia. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the world. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 28, ¿verdad? Dice, toda autoridad me es dada en el cielo, así como en el cielo, así en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Matthew 28:18 through 20 tells us, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in the heaven and in the earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even until the end of the world. Amen. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. In this age, when the culture is increasing, En esta era donde la cultura está incrementando, la cultura secular, secular, it is beneficial to be in a family like-minded believers. es muy beneficial para nosotros como creyentes pertenecer a una iglesia familiar, a una iglesia que sea como familia. These brothers and sisters can encourage you in faith, journey, respond, and to the question about spiritual issues and that you can be supported in. Porque nuestros hermanos o hermanas van a ser capaces de animarnos a nosotros, ayudarnos en nuestro diario caminar en la fe, a responder nuestras preguntas espirituales y a resolver nuestros problemas también. And I want to insert one thing here is when I first came down here, everybody told me about the gangs and the killings and things down here. Y quiero decirles algo con esto, dice, cuando yo vine acá, dice, a El Salvador por primera vez, todas las personas me decían, me hablaban acerca de las pandillas y de cosas que pasaba aquí, de la delincuencia y todo eso. But I'm going to tell you, it's no difference here than it is in the United States. Y quiero decirles esto, no hay diferencia tanto, dice, de lo que pasa aquí en El Salvador con lo que pasa en Estados Unidos. I remember, and I don't know who in here knows who Billy Graham is, but he's an evangelist and one of the greatest men known, I guess, in the last, about 90 years old. He's in his 90s. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado acerca de un predicador que se llama Billy Graham. Él tiene ya tiene una trayectoria como pastor evangelista y tiene alrededor de 90 años. And he made a statement one time a few years ago, and he's talking about the Baptist Association, the Baptist churches in the United States. Él estaba hablando en una oportunidad en una asociación bautista, dice, en Estados Unidos. And this is his opinion. And he said, I feel like 85% of the people in the average church is not going to heaven. Y esta fue la opinión de él. Yo creo, dijo él, de que alrededor del 85% de las personas que están en nuestras iglesias no van a ir al cielo. That's scary. Y eso fue muy scary. terrible para nosotros, nos asustó mucho eso. And in all honesty, I don't believe that's true in this church. Y déjeme decirles esto, yo no creo que este tipo de cosas pasa aquí en su iglesia. So we read this right here, didn't we? Okay. Respond to your questions about spiritual issues and be in support in the times of hardship. The church family can also give you opportunity to serve, discipline others. Let us consider how that we may spur one another on and toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another in all the more ways that you can see the day approaching. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25. That's Hebrew, right? Verse of Hebrew. Hebreos capítulo 10, versículo 25. I also can give a sort of testimony of what happened to me. It is. Not being in a church family. Good. Like not being in a church family. Hebreos 10, 25 dice, Go ahead and read it. 23, del 23 al 25 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día del Señor se acerca. I feel that your pastor is strong enough that this church will not be allowed to fall into that position. Yo creo que su pastor ha estado predicando la palabra en su iglesia y es lo suficientemente fuerte, dice, con usted. Y sé que esta iglesia no va a caer en una posición como esta, dice. I'm going to challenge all of you to pray for him every day. Yo quiero animarle y desafiarle a ustedes a que puedan orar por su pastor cada día. And ask him that he's headed in the direction that God's will
for God's will. Pedirle a Dios que su pastor pueda mantenerse en la voluntad y en el camino, en el llamado que Dios le ha puesto en su corazón cada día. I won't walk away, but I will ask, does anybody have any questions that you didn't understand? Like, right now. Yes, yes. Él hace una pregunta, dice, I think we got enough time, don't we? yes, I think we have. Él hace una pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de de los puntos que él ha tocado en esta mañana. If not, that's my testimony. Si no, dice, este fue mi testimonio, esta fue mi parte, dice. And I'm going to turn it back over to the pastor. Y voy a darle la oportunidad al pastor, dice ya. Amén. Please come. Please come. Okay. Gracias. Gracias, dice. Muy bien. Thank you. Muy bien. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? La palabra nunca regresa vacía, siempre lleva el propósito, y el propósito de la palabra es siempre declarar a toda persona que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es la vida eterna, y el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Así que la enseñanza de la palabra esa es. Y estamos en estos días, en este mes de febrero, hablando acerca de la evangelización, porque es el tema central de la Biblia. Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia, pero Jesucristo es el Salvador. Él es el único que da la salvación a todo aquel que cree y le recibe por la fe. Así que la iglesia viene para eso y la iglesia está para eso, y ese es la razón principal por la cual el Señor nos ha dejado aquí en la tierra, ¿verdad? Todos están felices por vivir, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar viviendo? Muy bien. Yo creo que todos, la vida es amable, la vida es agradable, la vida es buena, ¿verdad? Pero con propósito, y el propósito de Dios es que hablemos a nuestros amigos acerca de Jesucristo, que solo Jesucristo salva. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que eso es lo que la palabra nos enseña. En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra pues nos enseña acerca de cómo ir al cielo, cómo podemos ir al cielo. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado y está separado de la gloria de Dios. Y ese pecado trae como consecuencia la muerte espiritual y la muerte física. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos han recibido la dádiva de Dios? Jesucristo es la dádiva de Dios. Y el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el amor de Dios se ha derramado para toda persona que está destituido de la gloria, y para toda persona que está separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. También dice la palabra en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Y ese es el mensaje para nuestros amigos, que Cristo murió por usted, que Cristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Ese es el gran amor de Dios. San Juan 3:16. Aquí está. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos tienen vida eterna? Algunos ni se mosquean, ¿verdad? Pero usted tiene la vida eterna si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero también dice la palabra en Romanos 10:13. Dice que si invocare, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿salvación de qué? Salvación del infierno. Salvación de la condenación eterna. Todo aquel que invoque y le diga al Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, quiero ir al cielo. Señor Jesús, quiero que me prepares un lugar en la eternidad. Y abre su corazón y le recibe a Jesús por la fe. Es salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego agrega, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es un regalo de Dios para todo aquel que quiere la salvación y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.